La mayoría de los hombres descubren la infidelidad de su cónyuge al regresar inesperadamente a casa, escuchar conversaciones o encontrar pruebas. En mi situación, fue más sencillo. Mi esposa me envió un correo electrónico por error. Supuse que su aplicación de correo electrónico sugería mi dirección de correo electrónico y sin darse cuenta la seleccionó sin verificarla, lo cual es un error típico cuando se tiene prisa. Recibir un correo electrónico de mi esposa con el asunto acerca de ayer después de 18 años de matrimonio me tomó por sorpresa. Dado que el día anterior fue un miércoles normal, tenía curiosidad por saber el motivo del correo electrónico de Ann. En su mensaje, describió lo maravilloso que había sido el día anterior y su entusiasmo por la semana siguiente, despidiéndose como su señora. Pasé todo el miércoles en el trabajo y creía que Ann también. Ni siquiera tuvimos una conversación telefónica. A pesar de su comportamiento inusualmente optimista al regresar a casa, la evidencia de su traición era clara. Al principio quise confrontarla esa noche, pidiendo una explicación o una confesión. Sin embargo, siendo racional, me di cuenta de que ella podría negar el significado del correo electrónico, ofrecer una historia diferente o descartarlo como una broma. Reflexioné sobre lo que podría decir, ya que es posible que las acusaciones infundadas no descubran la verdad. Después de una cuidadosa consideración, opté por esperar y ver si Ann reconocía su error y ofrecía una explicación. Si no lo hacía, al menos estaba advertido y podía utilizar el conocimiento de su próxima cita. La carrera de Ann en el sector inmobiliario significaba que mantenía horarios impredecibles y llegó a casa mucho más tarde que yo esa noche. La observé de cerca, pero parecía normal y no mostró indicios de darse cuenta de su error. También mantuve una fachada, sin dejar ver que algo andaba mal. La velada transcurrió como de costumbre, pero me quedé despierto, incapaz de dormir, reflexionando sobre la situación para desentrañar la verdad. Podría haber una explicación perfectamente inocente y actuar impulsivamente podría arruinar nuestro matrimonio, que yo valoraba profundamente. Si el correo electrónico indicaba una aventura, entonces mi matrimonio estaba en peligro y tenía que decidir un curso de acción. A la mañana siguiente reanudé mi análisis y decidí contratar una agencia de detectives para seguir los movimientos de mi esposa. Si no sucediera nada fuera de lo normal el miércoles, no disiparía por completo mis preocupaciones, pero me proporcionaría algo de alivio. Si mis sospechas resultaran correctas, descubriría la verdad y respondería en consecuencia. Habiendo hecho todo lo que pude en ese momento, dejé el tema a un lado y me centré nuevamente en mis deberes laborales. El miércoles siguiente transcurrió como de costumbre. Tanto Ann como yo seguimos con nuestra jornada laboral y regresamos tarde a casa sin ninguna rareza notable. Me senté en mi oficina, leí historias y me esforcé por ocultar mi confusión interior. El jueves tuve una reunión con la agencia de detectives. Aunque no soy demasiado emocional, soy capaz de interpretar emociones. El detective confirmó mis peores temores con evidencia fotográfica de Ann entrando a una habitación de motel con un hombre y luego saliendo con él, de la mano. El detective expresó que siempre es difícil validar tales sospechas. Después de pensarlo un momento, solicité su ayuda una vez más, preguntándoles si podían capturar lo que sucedió dentro de la habitación del motel, sospechando que era su lugar habitual de encuentro. El detective estuvo de acuerdo, pero mencionó que tendría que compensar al gerente del motel por su cooperación. Lo reconocí, entendiendo que el costo era necesario para obtener pruebas. De vuelta en mi oficina, me resultó imposible concentrarme en el trabajo. Una vez disipadas mis dudas, mi capacidad de pensamiento pareció evaporarse. Dejé mi trabajo y me dediqué a planificar mis próximos pasos. Además de confirmar la infidelidad de Ann, me di cuenta del motivo por el que me envió el correo electrónico por error. Reconocí a su amante como nuestro vecino, Mark Bradshaw, y deduje que mi nombre, Mac Bishop, probablemente fue sugerido automáticamente por el sistema de correo electrónico. El hecho de que Mark y su esposa fueran nuestros amigos agravó el dolor de la traición. Pasé horas contemplando varias respuestas, desde buscar venganza hasta rogarle a Ann que se quedara. El asunto suscitó numerosas preguntas que me atormentaron, pero finalmente elegí una estrategia para lograr mis objetivos. ¿Eran expertos en el arte del engaño? De todos modos, era necesaria una acción de mi parte. ¿Pero qué hacer?
Pasé horas contemplando diferentes estrategias. A veces me consumían pensamientos de venganza y, en otros momentos, me imaginaba rogándole a Anne que se quedara. Me perseguían preguntas sobre los orígenes del asunto y su duración. Los sentimientos de ira se mezclaron con la autocompasión. Finalmente, tomé una decisión, confiando no solo en lo que deseaba sino también en mi sólido plan. Mi estrategia implica dos acciones distintas que ocurren al mismo tiempo. Me gusta pensar en ello como un enfoque de divide y vencerás, separar a los dos amantes y reclamar su afecto. La fase inicial aprovecha mis conocimientos para crear una brecha entre ellos. Este último es un esfuerzo a gran escala por recuperar el amor de Anne encarnando al marido ideal. Destacaré los aspectos negativos de su relación con Mark y los aspectos positivos de reavivar la nuestra. Tomé notas, programé acciones y consideré la interacción entre ellas. Un aspecto crucial es mantenerlos ajenos a mi conciencia. Haré falta autocontrol, pero creo que estoy a la altura de la tarea. No comenzaré hasta que reciba otra actualización de la agencia de detectives, pero puedo comenzar los preparativos. Invertí en un sistema de grabación para nuestro teléfono fijo y una grabadora activada por voz para el coche de Anne. Al intervenir nuestro teléfono fijo, cerré esa vía de comunicación. Si bien intervenir su teléfono celular no era una opción, el auto era un lugar probable para sus llamadas a Mark. No me preocupaban las llamadas desde su lugar de trabajo, ya que allí era poco probable que se mantuvieran conversaciones privadas. El siguiente paso fue obtener acceso a los correos electrónicos de Anne. Su computadora personal estaba vinculada a su correo electrónico del trabajo, que estaba protegido con contraseña, pero yo sabía dónde guardaba sus contraseñas. No pasó mucho tiempo para poder entrar. Hice arreglos para que me reenviaran todos sus correos electrónicos. Su relación parecía estar en su feliz fase inicial y mi objetivo era terminarla rápidamente. Ahora esperaba la entrega de las fotografías de su próxima cita por parte de la agencia de detectives. Para mi consternación, no solo proporcionaron fotografías sino también vídeo y audio, una revelación sorprendentemente desagradable. Reuniendo mi determinación, comencé a observar sus momentos íntimos. Para mi sorpresa, sus interacciones mostraban afecto y posiblemente incluso amor. La intensidad de su vínculo era insoportable, lo que arrojaba dudas sobre el éxito potencial de mi plan. Sin embargo, sin nada que perder, decidí continuar. Mi esposa, conocida por su impaciencia y aversión a las decepciones, fue el foco principal. Tenía la intención de utilizar esta vulnerabilidad para desestabilizar su relación con Mark. Al mismo tiempo, sus tendencias románticas presentaban una oportunidad para otro aspecto de mi plan. Tener acceso a todos sus correos electrónicos fue una ventaja táctica significativa. Su próximo intercambio de correos electrónicos proporcionó los detalles necesarios para lanzar la primera fase de mi plan. ¿Todavía tenemos tiempo para el miércoles? Ana preguntó. Definitivamente. A la misma hora, en el mismo lugar. Estoy ansioso, respondió Mark. El día que iban a encontrarse, estacioné discretamente cerca de la oficina de Anne. Después de que ella se fue a almorzar, pasé junto a su auto, asegurándome de que no hubiera moros en la costa, y luego rápidamente desinflé su llanta. Regresé a casa, contemplando su próximo movimiento sin vehículo en el trabajo. Como era de esperar, 20 minutos antes de su reunión programada con Mark en el motel, Anne pidió ayuda. La tranquilicé y le mencioné mi ligera carga de trabajo y le ofrecí arreglar su coche. Dije que necesitaba concluir una última tarea antes de partir. Esperé deliberadamente 15 minutos más antes de partir, calculando mi llegada cerca del momento en que Anne se encontraría con Mark. Al llegar, ella estaba visiblemente agitada por su auto y me disculpé por el retraso, citando una tarea inesperadamente larga. A medida que Anne se ponía cada vez más ansiosa, me tomé mi tiempo para reemplazar su llanta. Estacioné mi auto para bloquear el de ella, asegurándome de que no pudiera irse prematuramente. Después de instalar la rueda de repuesto y guardar la llanta pinchada, junto con una breve pausa para limpiar, había transcurrido más de una hora desde su encuentro planeado con Mark. Me disculpé una vez más, esperando que no dañara su relación profesional. Ella aceptó con resignación y dijo, él tendrá que entenderlo. Durante el cambio de neumáticos, el teléfono de Anne sonó varias veces,
pero ella lo ignoró deliberadamente, probablemente para evitar hablar con Mark mientras yo estaba allí. Mis sospechas se confirmaron cuando revisé sus mensajes más tarde y vi la irritación de Mark en el motel debido al pinchazo. Pensé para mí mismo, excelente, al darme cuenta de que había interferido con éxito en sus planes. Esa noche, después de cenar, invité a Anne a relajarse en el sofá, donde le masajeé los pies y le expliqué que quería aliviar su estrés del día. Inicialmente escéptica sobre mis intenciones, finalmente se tranquilizó mientras le masajeaba las piernas y una expresión de satisfacción se extendía por su rostro. Durante toda la semana, pospuse en dar mi siguiente paso. El lunes envié un gran ramo de flores con una nota a su lugar de trabajo expresando mi gratitud por tener la mejor esposa que un hombre podría tener. A pesar de ocultar posiblemente cualquier arrepentimiento, expresó su cálido agradecimiento cuando llegó a casa, mencionando cómo afectó positivamente a sus compañeros de trabajo. Ella quedó desconcertada por el regalo inesperado y preguntó cuál era la ocasión, señalando que nunca antes había hecho algo así. La abracé y le compartí mi intención de hacer de esos gestos un nuevo hábito. Le dije que la inspiración me llegó mientras reflexionaba sobre la posibilidad de que ella sufriera un pinchazo en la autopista. Quería asegurarme de que ella entendiera el inmenso valor de su amor por mí. Ella me miró fijamente por un momento antes de abrazarme con fuerza y decir, «Eso es muy dulce de tu parte, cariño, realmente significa mucho para mí». No podía evitar la sensación de que ella podría sentirse culpable. Por sus correos electrónicos, descubrí que ella y su amante estaban planeando encontrarse pronto. Consideré sabotear sus planes, pero pensé que levantaría sospechas si manipulaba el auto de Anne una vez más. Así, le permití proceder a su cita sin interferencias, pero la seguí discretamente. Cuando ella entró en la habitación reservada por Mark, di la vuelta hacia la parte trasera del motel y entré por una entrada lateral. El motel era sencillo y carecía de cámaras de seguridad que pudieran captarme activando la alarma de incendio en el pasillo. Me quedé afuera hasta que observé que escoltaban a los invitados a un área segura en el estacionamiento. No vi a Anne ni a Mark, pero supuse que estaban entre la multitud, probablemente tan agitados como pollos empapados. De regreso a mi escritorio, disfruté observando el frustrado intercambio de correos electrónicos entre los frustrados amantes. Anne expresó su enojo y amenazó con gritar, mientras Mark se disculpó y afirmó que no fue culpa suya. Anne sugirió elegir un lugar más seguro la próxima vez y pensé, sí, esa suena como mi Anne. Cuando llegó a casa del trabajo, me di cuenta de que todavía estaba molesta. Sin embargo, su humor rápidamente pasó de la irritación al asombro cuando vio la mesa del comedor puesta con servilletas de lino y nuestra mejor vajilla. El aroma de su comida preferida provocó una mirada de juguetona incredulidad mientras me miraba. En respuesta a su pregunta sobre mi repentino interés en la cocina, mencioné humildemente que había llamado a su oficina antes y descubrí que su reunión con el cliente había sido pospuesta, así que supuse que preferiría no cocinar después de su día. Un destello de miedo pasó por su rostro, pero rápidamente se compuso y me agradeció, diciendo, «Qué dulce de tu parte, cariño, me tratas tan bien». Después de que terminamos de comer, insistí en que se relajara mientras yo lavaba los platos y luego la llevé a la oficina antes de sentarme a mirar mi programa de televisión favorito. Cuando regresé a la cocina, sentí su mirada fija en mí y confié en que mi plan se estaba desarrollando según lo previsto. A pesar de las reservas que Anne pudo haber tenido sobre su aventura, el siguiente mensaje de Mark confirmó su determinación de volver a verla y mejorar su próximo encuentro. Al leer los persistentes correos electrónicos de Mark, maldije en voz baja y lamenté la continua participación de Anne. Estaba claro que necesitaba dar más pasos. El día antes de la reunión prevista, llamé al Hotel Hyatt al mediodía, haciéndome pasar por Mark Bradshaw, para cancelar mi reserva de habitación para el día siguiente. La recepcionista me dijo que mi cancelación fue realmente útil debido a una gran conferencia próxima, lo cual me alegró. Decidí ver el resultado en persona, visité el Hyatt y me senté desde donde podía observar el área de recepción mientras me escondía detrás de un periódico. Llegó una pareja que parecía cariñosa y comprometida en su conversación, pero su comportamiento cambió rápidamente cuando supieron que su habitación no estaba disponible. Mark mostró su frustración, insistiendo en que había hecho la reserva días antes,
mientras el empleado se disculpaba y le explicaba que la reserva había sido cancelada. Mark intentó reservar otra habitación, pero descubrió que el hotel estaba completo. Anne, claramente angustiada, sugirió que se fueran, y Mark, decepcionado, la siguió hasta el estacionamiento, tratando de calmarla sin éxito. Después de que se marcharon en sus autos separados, me recosté, contento con el pensamiento: mi trabajo aquí ha terminado. Cuando Anne llegó a casa, la encontré en la puerta y le dije que íbamos a salir. Antes de que pudiera protestar, la llevé a mi auto, le abrí la puerta y me puse al volante. En respuesta a su pregunta sobre hacia dónde nos dirigíamos, simplemente sonreí y le dije que tenía una pequeña sorpresa para ella. Puse música suave en la radio y condujimos en silencio. Ella me miró con curiosidad, tratando de adivinar lo que había planeado. Cuando notó que nos acercábamos al Hyatt, preguntó por qué íbamos allí, a lo que le guiñé un ojo y le dije que lo descubriría pronto. Subimos al ascensor del hotel y presioné con acento agudo el botón para subir al último piso. Poco después, nos encontramos en el restaurante de la azotea del Hotel Hyatt, famoso por su cúpula giratoria. Le dije mi nombre al jefe de camareros y él nos reconoció y notó nuestra llegada oportuna. Luego nos acompañó hasta una mesa en el perímetro, que ofrecía una vista panorámica del horizonte urbano. Anne, con un dejo de sospecha, me preguntó por qué había elegido este lugar en particular. Le dije que no había ningún motivo especial, solo que pensaba que sería un escenario ideal para mi bella esposa. Ella ofreció una sonrisa forzada en respuesta al elogio. Ella indagó más acerca de cómo conseguí una reserva, especialmente con la gran convención en la ciudad. Mencioné con indiferencia que conseguir una reserva no era un problema. Simplemente había llamado ese mismo día para reservar nuestro lugar. Aunque Anne no lo demostró, yo era consciente de que mi logro contrastaba marcadamente con el intento fallido de Mark. Continué, compartiendo que había reservado nuestra mesa tan pronto como me enteré de su reunión planeada y que había tomado la iniciativa de hacer un pedido por adelantado. Ella me agradeció, indicando que estaba de acuerdo con mi decisión. Agradecida por mi consideración, comenzó a relajarse. Su placer aumentó cuando llegó el camarero con una botella de champán fría en una cubitera de hielo. Su ánimo mejoró aún más después de algunos brindis de celebración. Cuando el camarero sirvió ostras en media concha, su deleite fue evidente. En privado, admití que las ostras no eran de mi agrado, pero sabía que Anne las disfrutaba como plato principal. A continuación, el camarero le presentó una ensalada niçoise de salmón con aderezo de aceitunas negras, lo que impresionó a Anne. Comentó con una sonrisa, pensando que yo habría optado por algo más pesado, como un filete grande. Le aseguré que la ensalada era una excelente elección, considerando su preferencia por la comida más ligera, y que de todos modos no queríamos comer en exceso. Ella me miró perpleja, pero no le ofrecí más explicaciones. De postre, nos sirvieron tazones de frambuesas frescas cubiertas con una cucharada de crema batida y vasos de Grand Marnier. Anne saboreó mucho el postre. En el camino a casa, se aflojó el cinturón de seguridad y se acurrucó cerca de mí. La combinación de alcohol y ostras tuvo el efecto deseado. Consciente de que podría estar sintiendo una mezcla de decepción y emoción por sus recientes contratiempos en sus citas, la guié directamente a nuestra habitación al llegar a casa. Le sugerí que se pusiera el camisón mientras yo me ocupaba de algunas cosas. Mientras se giraba hacia el armario, rápidamente me aseguré de que la habitación de invitados estuviera preparada. Cuando regresé, me alegró ver que había elegido un camisón negro transparente que ocultaba y revelaba su figura. La llevé al dormitorio de invitados, donde velas aromáticas rodeaban la cama, y le expliqué que tocar y oler era todo lo que necesitaría esa noche. Después de colocarle una máscara para dormir sobre los ojos, la guié hasta la cama, la desnudé y la acosté sobre sábanas limpias. Agité una botella de aceite de almendras debajo de su nariz para que lo oliera. Calenté un poco de aceite en mis manos y comencé con un breve masaje en los pies, lo que la hizo gemir de placer. Continué el masaje, subiendo gradualmente para asegurarme de que estuviera completamente relajada. Concentrándome en sus hombros y brazos, le di la vuelta y repetí el masaje en su espalda hasta que gimió una vez más.
Nuestro disfrute mutuo culminó en un momento cumbre antes de que ambos cediéramos al agotamiento. Le quité la máscara de la cara y parecía haberse desmayado o dormido por la fatiga. La llevé a nuestro dormitorio, la cubrí con una sábana y rápidamente se quedó dormida profundamente. Después de un rápido baño de esponja, regresé a la cama, contento de cómo había transcurrido la noche. Ann y yo normalmente teníamos rutinas diferentes, pero ella se levantó temprano a la mañana siguiente. Cuando bajé, descubrí que ya había preparado café y desayuno. Sus ojos brillaron cuando me agradeció por esa velada memorable. Respondí, compartiendo mi alegría de que ella lo hubiera disfrutado y señalando que sería una noche para recordar por mucho tiempo. Ella me sonrió y sentí que Ann y yo realmente estábamos avanzando. Más tarde, encontré un correo electrónico que confirmaba los continuos esfuerzos de Mark para reunirse con ella. Mark se disculpó por la confusión en el Hotel Hyatt, desconcertado por la pérdida de su reserva. Ann respondió, insinuando que tal vez no estaba destinado a suceder. Mark insistió, animándola a no perder la esperanza y sugiriéndole que pasaran el sábado en la casa del lago, ya que Bobby estaría fuera de la ciudad. Prometió que no habría problemas con las reservas ni alarmas de incendio, solo un encuentro apasionante. Con amor, Ann se despidió. Sabiendo que Mark siempre jugaba golf los sábados, propuso que se fueran mientras él todavía estaba allí. Mark esperaba con ansia su tiempo juntos. Para mí era evidente que mi plan había llegado a un punto crucial. Sentí que la estrategia de dividir y conquistar estaba ganando impulso. Me di cuenta de que tenía que actuar ese fin de semana para evitar contratiempos. Su nuevo acuerdo planteó un desafío importante. No podía cancelar mi juego de golf y Ann podría encontrar una razón para irse. Manipular su coche no era una opción, ya que cualquier sospecha podría arruinarlo todo. Necesitaba encontrar una manera de hacer que Ann cambiara sus planes en el último momento. De repente, se me ocurrió una idea ingeniosa. La resolución ideal estaba a solo una llamada de distancia. Seguí mi horario habitual durante el resto de la semana, pero el viernes por la noche reemplacé astutamente la batería del teléfono móvil de Ann por una agotada. Si intentara contactar a Mark durante el fin de semana, tendría que usar su teléfono fijo, lo que me permitiría escuchar su conversación. Ann y yo normalmente nos vestimos formalmente los fines de semana, pero cuando Ann bajó las escaleras el sábado por la mañana con una falda y una blusa elegantes, me llamó la atención. A medida que se acercaba el momento de mi salida de golf, Ann me miró con un dejo de nerviosismo, probablemente porque no había empezado a ponerme mi ropa de golf estándar. A las 10 de la mañana, como no hice ningún movimiento para salir, se hizo evidente que ella misma estaba inventando una razón para salir. Perdiendo la paciencia, se enfrentó a mí y me preguntó si tenía intención de jugar al golf. Cuando sonó el timbre, Ann, perpleja, abrió y descubrió a su hermana Miriam, a quien Mac había invitado a pasar el fin de semana. Las hermanas se abrazaron emocionadas y Ann, aunque desconcertada, saludó calurosamente a Miriam. Miriam compartió que Mac había extendido la invitación a principios de semana, sabiendo que no tenía otros planes. A pesar de su cercanía, Ann y Miriam rara vez se veían debido a la distancia entre ellas, por lo que Ann estaba encantada con la presencia de su hermana. Ann se volvió hacia mí y se dio cuenta del motivo de mis planes de golf cancelados y agradeció la oportunidad de que su hermana me visitara. Invité a Miriam a desayunar con nosotros y le sugerí que tal vez preferiría vestirse con algo más formal que unos vaqueros, aunque se veía bien tal como estaba. Las mejillas de Ann se sonrojaron, pero rápidamente recuperó la compostura. Me ofrecí a ayudar a Miriam con su equipaje a la habitación de invitados mientras ella se cambiaba y le mencioné que necesitaba hacer una breve llamada telefónica. Al verla caminar por el pasillo, pronto escuché algunas malas palabras. A su regreso, agarrando su móvil que no funcionaba, expresó su irritación por la batería agotada. Expresé mi simpatía y le propuse que usara el teléfono fijo, pero ella se negó, afirmando que la llamada no era crucial. Luego preguntó dónde deberíamos ir a desayunar. Durante el fin de semana, dediqué tiempo a fortalecer mi vínculo con mis hermanas y traté de levantarles el ánimo. Mientras Miriam se preparaba para partir el domingo por la tarde, me abrazó y me agradeció deliberadamente. Le comentó a Ann: «Tienes un marido excepcional.
Ann pareció estremecerse levemente, pero sonrió y me abrazó, asegurándome que lo haría. A pesar de mi certeza de que Ann había aprovechado el fin de semana para comunicarse con Mark, no estaba preocupada ya que había grabado la conversación en el teléfono de nuestra casa. Después de que Ann se retirara el domingo por la noche, revisé la grabación y descubrí que la llamada se había producido temprano el domingo por la mañana. Ann informó a Mark sobre la visita sorpresa de su hermana, lo que explicó por qué no pudo reunirse el sábado. Su diálogo despertó mi interés ya que su decepción era palpable y sentí que había socavado significativamente su relación. Esperaba que esto fuera suficiente. Confirmando mis sospechas, sus correos electrónicos del lunes decían: Mark, ¿todavía estamos esta semana? Ana, no lo creo. Mark, esto se está volviendo demasiado difícil y está empezando a irritarme. Además, Mac ha sido muy amable conmigo últimamente y me siento culpable por andar a escondidas contigo. Creo que es hora de poner fin a esto. Mark, no digas eso. Ann, lo digo en serio, se acabó. Mark, estoy decepcionado, por supuesto. Sigues siendo una mujer atractiva, pero lo entiendo. Quizás sea lo mejor. Yo tampoco quiero perder a Bobby, pero sigamos siendo amigos. Ann, sí, seguiremos siendo amigos, pero sin los beneficios. Había introducido con éxito suficientes complicaciones en su relación como para hacer que se desmoronara. Ahora, todo lo que quedaba era ejecutar la segunda fase de mi plan. Cuando Ann llegó a casa esa noche, parecía abatida y distraída, y ocasionalmente mostraba signos de lágrimas. Sin querer entrometerme pero sintiéndome obligado a abordar su comportamiento, le pregunté con preocupación si estaba bien y si había algún problema en el trabajo. Ella respondió: está bien, evitando mi mirada y sugirió que tal vez simplemente se sentía deprimida. Asentí, dándole algo de espacio, mientras internamente sentía una sensación de victoria, convencido de que ella estaba de luto por el final de su romance con Mark, a pesar de ser ella quien lo terminó. Reconocí que Ann estaba emocionalmente comprometida con sus relaciones y le resultó difícil afrontar su final. Si bien su estado de ánimo pareció estabilizarse, no podía dejar de pensar que la reacción de Mark probablemente sería diferente. Cínicamente, pensé que probablemente estaría con Bobby en ese momento. A la mañana siguiente, Ann parecía estar de mucho mejor humor. A lo largo del día, no encontré más comunicación entre ella y Mark, lo que reforzó mi creencia de que no habían reconsiderado su decisión. Esto reforzó mi creciente sensación de victoria. Esa noche, después de cenar, Ann entró en el estudio donde yo estaba nuevamente leyendo un libro de Edgar Allan Poe. Cuando me preguntó sobre el libro que estaba leyendo y su tema, le dije que era uno de mis favoritos, El barril de amontillado. Ella confesó que no estaba familiarizada con ese título, se abrazó a mí e interrumpió mi lectura para decirme que soy un esposo maravilloso. Mirándome a los ojos, comentó con seriedad: has sido increíblemente amable conmigo estas últimas semanas y me considero muy afortunada de tenerte. Sus palabras de agradecimiento me elevaron el ánimo y me di cuenta de que mis esfuerzos habían dado sus frutos. Este es el momento que estaba esperando, pensé, mirándola expectante por tener más que decir. Ella dudó y, por un breve instante, una expresión de culpa se apoderó de su rostro y sus ojos brillaron con una pizca de humedad. Compasión, declaró, realmente no te merezco. De manera serena, respondí, no, soy yo quien no te merece, y luego busqué en el cajón del escritorio. Añadiendo con un tono brusco, le arrojé al regazo fotos de su encuentro con Mark en el motel. Inicialmente desconcertada por mi repentino cambio de comportamiento, ella se esforzó por encontrarle sentido a lo que le había entregado. Mientras se concentraba en las imágenes y entendía lo que representaban, comenzó a gritar: «Dios mío, no, no». Le entregué los papeles de divorcio que mi abogado había presentado ese mismo día y ella jadeó con acento agudo, luchando por hablar. Pero pensé que, quiero decir, no hay alguna manera. No, interrumpí fríamente, entregándole otro juego de documentos, y si te preguntas acerca de Mark, aquí tienes una copia de la carta que le envié a Bobby esta noche, incluido el informe del detective. Continué. También le envié una carta similar a tu hermana Miriam, para explicarle por qué me estoy divorciando de ti. Ella gimió de dolor y lloró una vez más. Simplemente no lo entiendo.
Has sido tan afectuosa y atenta últimamente. No puedo entender por qué estás siendo tan cruel ahora. ¿Nada de esto significa nada para ti, querida? Respondí con calma. En el momento en que comenzaste tu aventura, extinguiste todo el amor que tenía por ti, le expliqué. Es por eso que he pasado las últimas semanas tratando de sabotear tu aventura con Mark. En cuanto a mi comportamiento hacia ti, todo fue para asegurarme de que te dieras cuenta de la magnitud de lo que perdiste al traicionarme. Mi objetivo era despojarte de lo mismo que me quitaste, y parece que mi plan ha tenido éxito. Anne se desplomó en el sofá, llorando miserablemente. Antes de irme, coloqué el libro de Poe que había estado leyendo encima de los demás papeles. El libro todavía estaba abierto por el barril de amontillado y destaqué el pasaje con el lema de la familia Montresor: nadie me insulta sin castigo.